A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la bienvenida a este tercer ciclo de webinars gratuitos del año 2022 que se estará realizando a partir del día de hoy, 7 de noviembre, y hasta el viernes 11 de noviembre. Hoy iniciaremos con la primera videoconferencia, que será la huella de carbono en las entidades de intermediación financiera, a cargo del doctor en sostenibilidad, egresado de esta casa de estudios, Gerardo Mendieta Peñaranda, quien nos acompaña desde Bolivia. Antes de cederle la palabra al doctor Gerardo, me voy a permitir leer su trayectoria académica y profesional. El doctor Gerardo Julio Mendieta Peñaranda es doctor en sostenibilidad por UNICEPES, es administrador de empresas por la Universidad Católica Boliviana, con maestría en finanzas del EGADE de México, y la Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia, y cuenta también con una maestría en gestión financiera por la NUR de Bolivia. Tiene más de 25 años de experiencia en entidades de microfinanzas. Desde el año 1998 trabajó en el Banco Procredit Bolivia, llegando a ser jefe de planificación y control de gestión. A partir del año 2007 se ha desempeñado con distintas funciones de gerente general en una institución financiera de desarrollo dedicada a las microfinanzas rurales, con enfoque en el sector agropecuario, donde logró consolidarla en el mercado boliviano. Como profesional independiente, a partir del año 2012, fue consultor de importantes entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Frankfurt School of Finance and Management y la Yapu Solution de Alemania, entre otras instituciones. Actualmente es consultor en las áreas de riesgos con enfoque en riesgos ambientales y cambio climático. Es un gusto ceder la palabra al doctor Gerardo Julio Mendieta Peñaranda con el webinar La huella de carbono en entidades de intermediación financiera. Así que el micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Empezaremos un poquito. Yo sé que esto es algo nuevo, entre comillas, el tema de la huella de carbono, pero yo creo que está empezando a tener mayor relevancia a medida que va pasando el tiempo, puesto que el tema del cambio climático y de temas ambientales está cada vez más de moda, será el término, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y una presentación para que empecemos. En mi pantalla, ¿verdad? Sí, así. Bueno, a ver, empecemos un poquito. La huella de carbono en entidades de intervención microfinanciera. Básicamente, lo que les quiero mostrar un poco es qué tan importante y cómo se realiza la medición de una huella de carbono en entidades de inversión financiera. Cuando hablamos de entidades de intervención financiera, nos referimos básicamente a aquellas entidades que generan captaciones del público y dan créditos en diferentes tipos, ya sean hipotecarios, vivienda, etcétera, etcétera, con diferentes productos y diferentes ofertas, ¿no? Les voy a mostrar, pero antes me interesa mucho contextualizar la huella de carbono, o sea, ¿por qué se está empezando a tomar mayor relevancia? ¿Por qué está empezando a tener mayor peso dentro de las entidades, no solamente de fondos de segundo piso o los organismos internacionales, sino también por el mismo hecho de generar un medio ambiente o empezar a trabajar en el medio ambiente en el que estamos viviendo? El contenido debe mostrar un poco la conceptualización de la huella de carbono y la contextualización, que esto a mí me parece súper importante. Pero, ¿por qué la huella de carbono es tan importante? Porque es una herramienta que nos va a servir a la larga a evaluar las entidades de intervención financiera. Vamos a hacer un análisis de algunas herramientas que yo conozco y al final vamos a sacar unas conclusiones al respecto. Por favor, si tienen un comentario, levantan la manito en la aplicación y encantado de resolverlo. Ok, veamos un poquito la relación planeta, empresa y sociedad. Tenemos un banco, una entidad de intervención financiera, el cual, como les dije, es una empresa que recolecta dinero del público y genera
un portafolio de créditos con diferentes tipos de mercados y diferentes segmentos a los cuales llega. Este banco tiene dos relaciones que salen, que genera, son relaciones positivas, vale decir, este banco llega a generar una actividad dentro del medio ambiente y dentro de la sociedad, ¿no? Y obviamente este medio ambiente y esta sociedad le devuelven como unos contextos. Empezaremos viendo la parte izquierda de la pantalla. El banco tiene una huella de carbono. Hablemos un poquito de qué es una huella de carbono. Una huella de carbono son todas aquellas emisiones de gas o relaciones que tiene el banco con el medio ambiente. Pueden ser también huellas hídricas, pueden ser tratamiento de desechos sólidos, etcétera, etcétera. Pero vamos a tomar una huella de carbono como algo general, como algo en lo que la entidad financiera incide dentro del medio ambiente. Este medio ambiente tiene una respuesta que darle, y este es un contexto ambiental. Este contexto ambiental puede ser llamado riesgo climático, cambio climático, etcétera, como lo queramos ver. Todo lo que nosotros hagamos dentro de la huella de carbono va a incidir en el planeta y el planeta nos va a devolver, nos va a dar una respuesta como un contexto, por un lado. Por otro lado, este mismo banco, esta misma entidad de intervención financiera, tiene una responsabilidad social empresarial. Esto está, hace un par de años ha estado muy de moda, que las entidades, no solo financieras, sino a nivel general, las empresas han empezado a desarrollar actividades dentro de la responsabilidad social empresarial. Muchas personas confunden o confundimos lo que es RSE, que es responsabilidad social empresarial, con sostenibilidad. Y esto no es más que una falacia, ¿no? Tenemos que tener clarísima lo que es una responsabilidad social empresarial, clarísimamente lo que es una sostenibilidad, ¿no? Esta sostenibilidad es mucho más general, es mucho más amplia. Está dividida básicamente, o sea, son tres los objetivos: económicos, ambientales y sociales, ¿no es cierto? Dentro de la relación social es que se encuentra la responsabilidad social empresarial. Pero este banco que trabaja dentro de una sociedad y que genera una responsabilidad social empresarial va a tener una devolución de la misma, que es un contexto social. Ahorita vamos a ver un poco y les voy a dar ejemplos para que sea más clara la figura. Sin embargo, quiero que nos centremos en la parte, como les decía, en la parte izquierda de la pantalla. La huella de carbono, o sea, todas aquellas actividades que tiene el banco en relación con el medio ambiente, que las ejecuta como emisor, y este contexto, que es el resultado de lo que nosotros vayamos trabajando. En este pequeño diagrama se muestra básicamente todas aquellas actividades que desarrolla este banco y todas aquellas respuestas que recibe del contexto ambiental y del contexto social. Me viene a la mente un meme que me pasaron hace mucho tiempo, donde era un señor que estaba con su hijo, y el señor decía: ¿cómo está cambiando el clima? Está loco. Y el niño decía: sí, mirando lo que talaban los árboles, talaban los pulmones del planeta, y dice: realmente está loco. O sea, a lo que me quiero referir es que todo lo que nosotros generemos como huella, vamos a recibir como contexto ambiental, el cambio climático, efecto invernadero, etcétera, etcétera. Ahora, estos dos contextos a los cuales decide el banco, en los cuales trabaja o mantiene sus actividades, últimamente se han llegado a desarrollar algunas herramientas, que es el SARAS. El SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Lo que significa es que el SARAS, dentro de las entidades financieras, trata de minimizar un poco este contexto ambiental y este contexto social, ya sea temas ambientales y climáticos o temas sociales. Hace mucho tiempo nadie pensó, ni siquiera teníamos la idea de trabajar en casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora con la pandemia, eh, una gran cantidad de personas hacen home office, ¿no? O sea, hacen trabajos en casa, desde su casa y con computadora. Esto, por ejemplo, era impensable hace muchos años. Yo me acuerdo en Bolivia, perdón que tome ejemplos bolivianos, pero bueno, es uno de los mercados que más conozco. En Bolivia, el Citibank hacía una vez al año, hacía un programa, tenía un programa donde trabajaban todos los ejecutivos en sus casas, y el Citibank medía hasta qué punto podía generar sus operaciones normales
teniendo esa condición, que los ejecutivos trabajan desde casa. Eso parecía irrisorio, o sea, parecía una broma. Sin embargo, con lo de la pandemia nos hemos dado cuenta que las entidades de intervención financiera, los bancos, las entidades financieras no estaban preparadas para una pandemia de tan alto nivel, ¿no? Hace muchos años, Bill Gates eh, predijo esta pandemia, ¿no? Nadie le tiró pelota, nadie generó un sistema de administración de este tipo de riesgos. Actualmente se está utilizando mucho el SARAS. Hay empresas que se están dedicando, no exclusivamente, pero están dedicando a implementar sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales. Una de ellas, por ejemplo, es Yapu, que trabaja en Ecuador, en el Cono Sur, una empresa alemana, lo cual yo trabajo como consultor, que desarrolla su sistema, sus ARAS dentro de las entidades. Hablemos un poquito, aclaremos estas cuatro relaciones. Pero quiero que tengan en cuenta la huella de carbono, que son todas las emisiones de la entidad, y el contexto ambiental en el cual tiene que trabajar. Veamos un poquito algunos ejemplos. Como contexto ambiental, podemos citar, obviamente, el cambio climático. Efectos niño. Sabemos que por cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, entendemos que las climáticas son las que se modifican, vale decir, la temperatura y las precipitaciones. Donde antes había, no sé, La Paz, por ejemplo, yo vivo acá en La Paz, en 3.600 metros sobre el nivel del mar. La Paz tenía una temperatura máxima de 25, 26 grados en 1 o 2 picos al año. Actualmente llegamos a 24 grados centígrados, pero en periodos más prolongados. Entonces, esto es un contexto ambiental. Esto, por ejemplo, este contexto ambiental, le pega durísimo a las entidades que tienen agropecuaria. ¿Por qué? Porque están muy relacionados con el tema del clima, ¿no? Entonces, este contexto ambiental es la respuesta que nos da el medio ambiente, el planeta, de estas emisiones que nosotros hacemos. El siguiente ejemplo, la huella de carbono, o sea, la siguiente relación, son todas aquellas de agua, hídricos, etcétera, todas aquellas emisiones que la entidad está botando, si vale el término, está emitiendo hacia el planeta. La responsabilidad social empresarial. En Bolivia hay muy buenos ejemplos de responsabilidad social empresarial. El caso de FIE, por ejemplo, que es un banco que anualmente desarrolla una caminata, lo dicen caminata por la vida, donde los niños beneficiados son los niños con cáncer, el grupo beneficiado son niños con cáncer. En otro banco, que es el Banco Mercantil, por ejemplo, tiene una fundación, ha creado fundaciones para hacer operaciones de mejoramiento, bueno, no mejoramiento, operaciones donde les cambian la vida a niños operándoles de las manos, ¿no? Entonces, hay otra fundación que hace operaciones de alave y leporino, por ejemplo. Entonces, no nos confundamos, el proyecto social empresarial tomémoslo como una responsabilidad que tiene la empresa o la institución hacia una sociedad específica, hacia un grupo meta, ¿no es cierto? No tiene lo importante es que no tiene una retroalimentación, no es de ida y de vuelta, es solamente de ida. ¿No es cierto? Hace mucho tiempo las entidades no es de recursos que son emanados de la entidad financiera a un grupo específico y determinado por un grupo social. Y obviamente el contexto social. En Bolivia, hace más de 15 días, uno de los departamentos que mayor productividad tiene, que Santa Cruz, está en paro. Ya se ha estimado que el impacto económico en las entidades de intervención financiera va a ser enorme. ¿Y cómo se va a transmitir? En tema de morosidad. ¿No es cierto? Las personas van a tener eh, menor capacidad de ingresos y por ende su morosidad se va a incrementar. Obviamente esto es un impacto social hacia la entidad financiera. Entonces, no nos olvidemos, el contexto ambiental, la huella de carbono son los que más vamos a analizar en este momento. La responsabilidad social les dejo como tarea para que puedan investigar. Bueno, yo sé que hay muchos ejemplos y ustedes tranquilamente los pueden ver. Y el tema del contexto social son aquellas manifestaciones sociales que van a influir de una u otra manera dentro de la actividad económica de la institución. Ahora bien, lo que les decía, el contexto climático y la huella de carbono. El contexto climático
se la analiza a través de la vulnerabilidad de la cartera o un análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que quiero decir? La vulnerabilidad de la cartera es la característica que tiene un determinado grupo de cartera o grupo de prestatarios, sea climática o agroclimática. Y el análisis de sostenibilidad o de sensibilidad es el efecto que puede tener un cambio dentro de las variables climáticas al nivel de morosidad o de prestatarios. La huella de carbono son las emisiones, lo que les comentaba, son las emisiones que la entidad tiene como gases de efecto invernadero, que pueden ser medidas en tres alcances. El alcance 1, 2, 3. Le explico mejor. El alcance 1 son todas aquellas emisiones que tiene la entidad financiera producto de sus actividades, pero que es el principal responsable de la emisión de los gases. Por ejemplo, los camiones, las motocicletas, los vehículos que tiene el banco, que consumen combustible y que botan dióxido de carbono. Ese es un alcance 1. El alcance 2 son aquellos recursos que el banco genera o eroga comprando energía eléctrica, por ejemplo. O sea, comprando un insumo que ya ha sido desarrollado a través de la combustión de carburos. Entonces, en el primer alcance es la gasolina que emite y el efecto que hace el emisor de un vehículo, por ejemplo, los gases que emite como alcance 1. El alcance 2 son todas aquellas emisiones que el banco o la entidad está pagando por consumir una energía. El caso típico es la energía eléctrica. Y el alcance 3 son todas aquellas erogaciones de gasto que la entidad da para que una empresa, un tercero, nos venda un servicio. Por ejemplo, los pasajes en avión de los gerentes. Entonces, la huella de carbono se va a analizar desde los tres alcances. El alcance de emisor directo, el alcance de emisión indirecta y el alcance 3, que son la compra de servicios. Y a esto yo le voy a comentar un concepto importante, que son las devoluciones ambientales. Yo estoy convencido de que también tienen que medir aquellas actividades o aquellos gastos o erogación de dinero que la entidad financiera genera o que emite para tener una devolución ambiental. Vale decir, por ejemplo, si la entidad hace un tratamiento de agua, o sea, va a devolver al ambiente el líquido elemento. Entonces, es una disminución dentro de su huella, ¿no? Estas son las herramientas de análisis. Empecemos viendo un poco el contexto climático 1, que es la vulnerabilidad de la cartera. O sea, ¿cómo se realiza básicamente la vulnerabilidad de la cartera? Este es un modelo propio, este es un modelo que yo he desarrollado en base a todos los conceptos de la IPCC. La IPCC, por ejemplo, por si acaso, es una entidad de representantes de diferentes países, expertos en cambio climático, que hacen y que dan los lineamientos básicos para disminuir los efectos de gases invernaderos. ¿Ya? Entonces, este modelo tiene dos componentes, el impacto potencial y la capacidad adaptativa. Hablemos un poco del impacto potencial, que es la parte izquierda. Tenemos una variabilidad o un cambio climático. Al decir variabilidad o cambio climático, me refiero a todos aquellos incrementos o decretos de variables cambio climático, etcétera, etcétera. Esta variabilidad climática se mide a través de dos conceptos. Generalmente, casi 100%, cuando hablamos de riesgo, hablamos de dos variables importantes, exposición y sensibilidad, ¿no es cierto? Al decir exposición, tengo que tomar en cuenta aquella probabilidad de ocurrencia de un evento climático adverso. Esta exposición puede ser medida número de veces al año, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces existen sequías en el año? ¿Cuántas veces, qué tan frecuente es las inundaciones? Esa es la exposición que puede tener un determinado portafolio. Y la sensibilidad es todas aquella característica que tengan los cultivos o las plantaciones en relación con esta exposición. Vale decir, aquellas
qué tan sensible es un determinado cliente, un determinado cultivo, si es que sube o baja la temperatura o sube o baja las precipitaciones de lluvia, ¿no es cierto? Ahora, esta sensibilidad puede medirse de diferentes maneras. La manera más científica que hemos logrado desarrollar es a través de umbrales de tolerancia. Las plantas, los cultivos, tienen umbrales de tolerancia, lo que significa que una planta puede vivir, entre comillas, normalmente, en base a los umbrales que pueda tener de tolerancia. Me piden que apague la cámara. Ya, ok, perfecto. Esta sensibilidad, como les decía, puede ser medida en base a los umbrales térmicos o umbrales de tolerancia que tiene un cultivo. Por ejemplo, el café tiene un umbral de tolerancia térmico entre 10 y 25 grados. O sea, se produce café de la mejor calidad entre 10 y 25 grados. Por debajo de los 10 grados tiene déficit térmico y por encima de los 25 grados tiene un exceso térmico. Entonces, la productividad va a disminuir de este cultivo en base a estos umbrales de tolerancia. Entonces, la sensibilidad del café, por ejemplo, al tema térmico no es de los más elevados. Pero sí es muy importante el tema hídrico para el café, porque el café necesita una cierta cantidad de agua para tener una productividad normal, una productividad eficiente. Si el clima, o sea, o las variables hídricas varían mucho en esta región, obviamente la sensibilidad va a ser muy alta, puesto que el café tiene mucha sensibilidad dentro de su producción a temas hídricos, ¿no es cierto? Pero no tanto así los temas técnicos. Esto, la sensibilidad del cultivo, medido con la exposición, nos va a dar el impacto potencial. Lo que les decía, en riesgos generalmente siempre se mide en base a estas dos variables, que es la probabilidad de ocurrencia, llamada primera exposición, y la severidad de la ocurrencia, que puede ser la sensibilidad. Multiplicados estos dos, me da el impacto técnico, por un lado. Por otro lado, la adaptabilidad que pueda tener el cliente significa qué tan adaptado está al cambio climático. Y la resiliencia estructural significa qué tantas herramientas cuenta el cliente para volver a su estado original. Hago un paréntesis acá. Al decir resiliencia, me estoy refiriendo, bueno, ustedes saben que la resiliencia es un concepto que nos hemos robado de la parte de la física, que dice que es la capacidad que tienen los materiales en volver a su estado original después de que se le haya ejecutado una fuerza. En temas financieros, resiliencia, vamos a decir, que es la capacidad que tiene el cliente en retomar su nivel de ingresos después de haber ocurrido un incidente. Entonces, yo tengo que medir la resiliencia estructural que tiene el cliente, tengo que analizarlo con la adaptabilidad. Los dos conceptos me van a dar una capacidad adaptativa, lo que significa me va a permitir analizar qué tanto el cliente puede retornar a su estado original, qué tanto puede volver a su estado original después de que ha sucedido un evento climático. Entre el impacto potencial y la capacidad adaptativa me da la vulnerabilidad de la cartera. ¿No es cierto? Si yo hago ese análisis, vale decir, veo la exposición que pueda tener un determinado grupo de prestatarios, la sensibilidad que tiene este grupo en relación a todos aquellos cambios climáticos, me da el impacto. Y la capacidad adaptativa que puede tener la resiliencia estructurada, me va a dar la capacidad adaptativa, que multiplicado me va a dar la vulnerabilidad de la cartera. Este es una de las herramientas más poderosas que tienen las entidades financieras para analizar el activo más importante que ellos cuentan, que son los créditos y su portafolio. Ahora veamos un poquito, hablemos de la relación de la huella de carbono, vale decir, tomemos a la entidad como emisor de gases de efecto invernadero. La entidad tiene dos efectos, que son directos e indirectos. Los directos relacionados con la actividad de la entidad, vale decir, con el consumo, hemos dicho que para medir la huella de carbono vamos a utilizar tres alcances, como emisor, directo, indirecto y como consumidor de servicios, ¿no es cierto? Entonces,
Los directos son aquellos relacionados con los tres alcances, vale decir, los gases de efecto invernadero que el banco o la entidad financiera emite al medio ambiente. Esos son los directos. Pero tiene unos mucho más duros, que son los indirectos, que son los relacionados con su portafolio, con la actividad más importante que tiene el banco o la entidad. Esto puede ser tomado como un efecto de emisor indirecto. Voy a poner unos ejemplos. Al medir los efectos directos, yo mido cuánto de gases de efecto invernadero emite el banco cuando hace su recorrido de evaluación de créditos, por ejemplo. ¿Cuánto emite dióxido de carbono el vehículo que utiliza el oficial de créditos, por ejemplo? En cambio, los indirectos son aquellos relacionados con los gases de efecto invernadero que emite el cliente que yo le he prestado dinero. Ha habido muchos ejemplos muy duros. Por ejemplo, en 1990, si no me falla la memoria, la Federación Nacional de Algodoneros en Colombia compró un terreno, y lamentablemente en ese terreno enterró productos químicos de etiqueta roja, vale decir, prohibidos, ¿no es cierto? Al enterarse la Dirección de Ambiental en Colombia, fue y sacó una multa a la Federación Nacional de Algodoneros, pero la multa también la emitió para el banco que había financiado esa compra de ese terreno, ¿me entienden? Entonces, los bancos no están exentos de la responsabilidad que puedan tener por financiar actividades que no sean ilícitas en temas ambientales, ¿me entienden? Entonces, no solamente es los gases que pueda generar o la huella de carbono que pueda generar la entidad, sino también aquellos efectos ambientales negativos que puedan generar sus clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? O sea, primero es medir la huella de carbono interna, que mide los efectos directos, para posteriormente llegar a medir las huellas externas, que mide la huella de carbono que emiten los prestatarios con los cuales trabajamos. Este es un modelo de análisis de huella de carbono igual propio. Se divide en 4 partes. La primera son los gastos. Hay que identificar los gastos que genera una huella de carbono. Pueden ser, por ejemplo, gasto de gasolina. Vamos a ir poniendo ejemplos a medida que vamos desarrollando el modelo. Esta fuente, este gasto de gasolina se lo realiza para una fuente de emisión, para decir un automóvil. Hay que desarrollar y hay que analizar la cantidad que se utiliza ese automóvil. Nosotros lo hacemos hora a día, qué tanto está encendido, qué tanto está utilizado. Esto me genera un concepto que se llama usabilidad. La usabilidad la voy a tomar como el grado de uso que le doy a este fuente de emisor, por un lado. Por otro lado, está el consumo promedio. Este vehículo viaja 40 kilómetros por hora. Y si son 8 horas día, 4 por 32, 320 kilómetros por día. Yo voy a tener un factor de emisión de CO2, de dióxido de carbono, en base a los litros que se consumen. Ahora ya existen los famosos manuales ambientales donde dice cuánto consume de insumo el emisor y cuánto de dióxido de carbono emite. Entonces, sin embargo, hay tablas ya establecidas donde uno puede determinar y decir, ok, por un litro de gasolina consumido en 1 kilómetro se emite 250 kilos de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ese es el factor de consumo. No nos olvidemos, la usabilidad por un lado y por otro, el factor de consumo. Multiplicado la usabilidad por el factor de consumo me va a dar la primera huella de carbono. Lo que voy a tener básicamente son kilos de CO2 equivalentes. ¿Por qué se dice equivalentes? Porque hay algunos, por ejemplo, cuando uno utiliza un vehículo que consume gas, por el escape va a salir un determinado tipo de gas de efecto invernadero que no está concentrado mayoritariamente por dióxido de carbono,
que puede tener otros dióxidos como metano, etcétera, que tiene su equivalencia con dióxido de carbono para que sean todos equivalentes, para que todos hablemos el mismo lenguaje, la misma unidad, que son los kilos de CO2. ¿Ya? Por eso es que es equivalente. Entonces, este primer dato es la primera huella de carbón que pueda tener en bruto, si vale el término. ¿No es cierto? Esta huella de carbón yo tengo que analizar dos aspectos. Uno, el precio del insumo, para tener una huella de carbono en dinero, monetaria. Y por otro lado, el factor de customización, vale decir, de localización. No es lo mismo, por si acaso, manejar un automóvil o una motocicleta a nivel del mar versus a 360 metros sobre el nivel del mar donde yo vivo. Entonces, se emite más cuando las revoluciones del motor son más altas. Entonces, obviamente, el rendimiento y la devolución de efectos de gas invernadero van a ser diferentes en diferentes épocas, en diferentes alturas donde uno maneje el emisor. ¿No es cierto? Entonces, es lo mismo con la temperatura. No nos olvidemos que el agua no hierve en todo el planeta a 100 grados centígrados. En algunos lugares hierve más, con mayor intensidad a los 40, perdón, a los 80, otros a los 90. Entonces, ese factor de localización del emisor hay que aplicarlo a la huella de carbono que ya teníamos. Y acá entra un concepto interesante, que son las devoluciones. ¿A qué me refiero al decir devoluciones? Me refiero a todas aquellas actividades que tiene la entidad que hacen que esta huella de carbono sea reducida. O sea, vale decir, serán conceptos no negativos, pero que me van a permitir que la huella de carbono sea minimizada en su efecto ambiental. Y de esto sacamos una huella de carbono equivalente, customizada, vale decir, localizada y monetaria. A esta huella de carbono, que es el último bloquecito en verde, tenemos que hacer dos tipos de análisis: el análisis financiero y el análisis ambiental. Nosotros estamos convencidos que un análisis solo ambiental o solo financiero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final van muy ligados, ¿no es cierto? Si yo genero una reducción en mis gastos, eso tendrá que venir acompañado con una disminución en mis emisiones ambientales. Entonces, ahora vamos a hablar de estos dos análisis. Pero este es un modelo de análisis que nosotros utilizamos, y esto hemos desarrollado con unos colegas. Hemos desarrollado una herramienta que se llama DEA, DEA, Detección Económico-Ambiental, de aquellas para generar una huella de carbono equivalente con sus devoluciones y el respectivo análisis ambiental y económico. Veamos un poquito cuál es el análisis económico que se debería hacer. Este análisis económico tendrá que ser un análisis de procesos, de procedimientos, vale decir, hacer un análisis de todos aquellos procedimientos que tiene la institución. Yo no conozco otra herramienta que sea tan poderosa como el ABC Costing. Los costeos basados en actividades me llega a determinar el costo de cada una de las actividades. Por ejemplo, yo voy a llegar a determinar cuál es el costo unitario de una evaluación crediticia, o voy a llegar a determinar el costo unitario de una transacción en caja, o inclusive no solamente con sus procesos de negocios, sino también con sus procesos de soporte. Yo voy a llegar a determinar cuánto cuesta una evaluación de personal, o cuánto cuesta una capacitación, pero un centavo. Y lo bueno del ABC Costing es que me va a llegar a identificar en qué y por qué es tan costoso, o por qué tiene ese nivel de costo. Por ejemplo, puede ser que en una evaluación crediticia, en el tema de microcrédito, los que conocen el microcrédito, sabemos que el oficial de microcrédito va a la casa del cliente, y también va al negocio. Entonces, el transporte tiene un costo. Y con el ABC puedo llegar a identificar si, por ejemplo, me sale $32, $34, que está aproximadamente así en el mercado, $34 una evaluación crediticia. Yo puedo llegar a tener que de esos $32, el 20% es un costo de combustible, o sea, de transporte, ¿me entiendes? Entonces, si hago una disminución de este tipo de costo, voy a hacer también una disminución en el valor ambiental, ¿me entiendes? Entonces, va muy relacionado. Entonces, esta herramienta que es el ABC Costing, yo se la recomiendo, es muy, muy interesante, puesto que me da el costo unitario al centavo, ¿no? Obviamente, también me puede dar el costo unitario de cada uno de sus productos.
La eficiencia de procesos, de procedimientos, es obviamente el resultado óptimo. Hay otras empresas como Microrate, por ejemplo, que hacen análisis de evaluación de procedimientos, etcétera. Otro factor que es importante para hacer un análisis económico es la implementación tecnológica, vale decir, los créditos virtuales, la digitalización de sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, eso repercute en el tema económico y también en el tema ambiental. El outsourcing es otra herramienta muy interesante, muy utilizada para llegar a generar, para llegar a disminuir los costos económicos cuando uno hace el análisis de los procedimientos, ¿no es cierto? Hay que llegar a determinar qué pasa si una empresa viene y me dice, Gerardo, nosotros te hacemos la evaluación crediticia y no te cobramos $34 por evaluación, te cobramos 25. Hago un outsourcing, analizo las ventajas y los beneficios y desventajas de contratar a esta empresa y puedo encaminarme o puedo decidir tomar sus servicios para potencializar esta función que es una de las más importantes dentro del proceso crediticio. Entonces, el outsourcing es otro factor de análisis. Vámonos más a la parte ambiental. Una de las mayores herramientas es generar un manual de buenas prácticas ambientales. ¿Esto qué significa? Esto significa hacer análisis de los dos grupos que habíamos hablado, la usabilidad y el factor de emisión. Al hacer el análisis de la usabilidad de los emisores, yo puedo llegar a determinar, puedo llegar a analizar el tiempo de uso. Por ejemplo, cuánto tiempo utilizan la movilidad. Y para esto puedo llegar a determinar o crearme herramientitas como son ruteos por oficina. Puedo generar ruteos o turnos de la movilidad, etcétera, etcétera. O sea, voy a atacar el tiempo de uso que se le está dando a este insumo. Puedo generar emisiones compartidas, vale decir, como política yo genero una política donde me establece que los oficiales que van a hacer mora, por ejemplo, comparten la movilidad con la parte legal, de manera tal que la parte legal sea un apoyo a los oficiales que están haciendo mora o a la gente de cobranzas. Entonces, yo estoy generando emisiones compartidas. Ahorro de energía. Esto es bien importante porque al final, el día a día que tenemos en los bancos, en las entidades de intervención financiera, es el más fuerte, el más difícil de atacar porque son los hábitos mismos. No sé si saben, el consumo fantasma, por ejemplo. El consumo fantasma son todos aquellos aparatos electrónicos que nos dejamos prendidos en la noche y no, los apagamos, pero los dejamos enchufados, que va consumiendo su energía. Se ha estimado que por cada 6 aparatos o electrodomésticos que los dejamos enchufados y apagados, en stand-by, generamos una bombilla de luz. O sea, imagínense, o sea, no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino también en nuestros hogares, cuántos desenchufamos y cuántos no. Entonces, el ahorro de energía puede ser interesante al generar un manual de buenas prácticas ambientales. Cuando hay reuniones, por ejemplo, los gerentes salen y dejan la computadora prendida. Entonces, son pequeñas cosas, son pequeños hábitos que podemos lograr minimizar la usabilidad de los emisores. Vale decir, bajar el costo ambiental o llegar a generar menor huella de carbono. Y por último, cuando hago un análisis del manual de buenas prácticas ambientales, puedo analizar el emisor del factor. Puedo generar un análisis de un procedimiento para cambiar la matriz energética, ¿no es cierto? O sea, si bien hace un par de días tuve una reunión, por ejemplo, con un laboratorio, me decían que ya han puesto sensores en las oficinas, donde cuando salen, tiene que estar todo el día, lamentablemente, tiene que estar todo el día con la luz prendida. Cuando salen del recinto, el sensor detecta y apaga las luces, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo les decía, sería más interesante que esa energía sea procesada, o sea en base a paneles fotovoltaicos, o sea producida por paneles fotovoltaicos. Entonces, eso es un cambio de la matriz energética, ¿no es cierto? Y ahora los paneles fotovoltaicos tienen la posibilidad, inclusive Bolivia, hace 3 meses más o menos, ha salido un decreto donde los productores de energía pueden inyectar esta energía excedente que tienen al generar con sus paneles fotovoltaicos a la red. Y esta les va a servir como un banco de energético,
donde cuando necesiten van a chupar de la red y cuando tengan excedente van a inyectar a la red, ¿no es cierto? Entonces, en un momento determinado se va a llegar a compensar. Esto yo sabía que en Chile lo tiene hace más de 10 años, ¿no? Este decreto. Entonces, este cambio de matriz energética podría ser interesante, no solamente para reducir la parte de costos, imagínense no tener que pagar la luz eléctrica, eh, sino también en temas energéticos. Y obviamente el cambio de emisores, el análisis de emisores. Aquellos vehículos muy antiguos generan mayor dióxido de carbono, obviamente. Los micros o buses que llamamos, que son muy grandes, tienen un escape al aire que es realmente muy dañino y muy nocivo, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de ver un cambio de emisores. Y todo esto, ya sea el análisis de la usabilidad de los emisores y el análisis de la emisión de gasto, de emisión del factor, puede ir muy bien en un manual ambiental. Esto es muy ya están un gráfico que vamos a determinar, digamos, el análisis de la carbono. Una disculpa, estamos teniendo algunos problemas de conectividad desde el lugar donde se encuentra el doctor Gerardo Mendieta. Ya estamos trabajando para restablecer la conectividad. Eh, Mientras tanto, pues agradecerles su asistencia eh, a este webinar que hoy nos está ofreciendo el doctor Gerardo Mendieta Peñaranda desde Bolivia. Y como lo saben, pues la tecnología no tiene palabra y bueno, pues en este momento nos está presentando aquí una falla después de esta excelente disertación. Creo que ya está de vuelta el doctor. Ahora sí, perdón. Sí, 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 adelante, doctor. ok. Lo que les decía es, cuando analizamos el modelo de huella de carbono, analizamos la parte financiera, económica y la parte ambiental. Pero teníamos una tercera pata que eran las devoluciones ambientales. Cuando decimos devoluciones ambientales nos referimos a los servicios ecosistémicos que la entidad proporciona a nivel positivo al medio ambiente. Y estos, por teoría, son de origen, de cuatro orígenes vienen, ¿no? Que pueden ser clasificados estos servicios ecosistémicos de abastecimiento, de regulación, de soporte cultural. De abastecimiento son aquellos ecosistemas, como ser las semillas, etcétera, que la entidad proporciona a sus clientes o al medio ambiente de manera tal que ellos pueden utilizar como insumo. De regulación son aquellos ecosistemas, o aquellos servicios que la entidad va a regular, entre comillas, ¿no es cierto? Va a regular o va a ayudar a la regulación. De soporte son aquellas que les va a apoyar a las sociales. Y algo que me parece interesante son los servicios ecosistemas culturales. Por ejemplo, si una entidad apoya, vamos a abstraernos de la parte financiera y vamos a empezar a hablar de una fábrica. Si la fábrica se propone embellecer, si vale el término, el lugar donde opera, vale decir, donde está su fábrica, pone árboles, hace murales, etcétera, ese es un servicio ecosistémico que está dando la empresa, la entidad, a la sociedad. Y eso tiene que ser medido como algo positivo, vale decir, como algo que descuente un poco la emisión de huella de carbono que está generando. ¿No es cierto? Es su aporte, es el aporte que tiene la entidad al medio ambiente o al clima que hace que su huella de carbono sea reducida. Uno de estos, un ejemplo de estos son los famosos huertos, los huertos urbanos y familiares.
¿no? Acá en la fotografía tenemos un huerto que hicimos con un taller del INCRUZ, donde decidimos hacer huertos verticales, que no tienen que ser grandes extensiones de tierra, ni mucho menos. Tienen que ser simplemente lugares donde se produzcan cultivos y generen no solamente temas visuales, sino también temas de abastecimiento, o sea, generen mayor calidad de aire dentro de sus clientes y para sus mismos empleados. ¿Entienden? Entonces, estos son las tres grandes áreas o grupos que hay que analizar cuando uno hace o genera la huella de carbono, ¿no? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ahora sí les podemos comentar. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues a quienes tengan alguna duda, algún planteamiento, pueden realizarlo a través del chat o levantar la mano a través de esta plataforma para poder abrir el micrófono y puedan realizar su participación. Bueno, por aquí tenemos un comentario de Joel Martínez Maqueira que nos dice un tema muy interesante y mucho por hacer en nuestra región. Desde la academia podemos reforzar el interés y puesta en marcha a todas las escalas geográficas. José Díaz estaba preguntando, creo. Un comentario. Levantó la mano. Voy a abrir el audio para José Ríos también. Adelante. Adelante. José Ríos, adelante, por favor. Aló, ahora sí, ahora sí. José. Bueno, muy interesante la exposición y una consulta. ¿De dónde se obtienen las tablas de los factores de emisión? Ya, buen punto, José. Muchas gracias. Bueno, el país que más ha desarrollado a nivel mundo es España, ¿no es cierto? En España, por ejemplo, es obligatorio la medición de la huella de carbono de todas las entidades, no solo financieras, fábricas, laboratorios, etcétera, todas las entidades. Y ellas han desarrollado, bueno, la Dirección de Medio Ambiente de España ha generado unas tablas, los puedes buscar por el chat, o sea, los puedes googlear, ha generado unas tablas de equivalencias. Entonces, estas son tomadas, pero son españolas, por eso es que es importante hacer la localización de cada una de estas tablas a nuestros mercados, ¿no? Ahora es un poquito de trabajo, por ejemplo, verificar, hay una tesis completa acerca de qué tanto incide la altura en la emisión de gas de efecto invernadero en motores de combustión, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar un poquito y hay que ser lo más coherente posible para llegar a tener las emisiones. Pero yo te recomiendo, si estás interesado en ver las tablas de equivalencias, en la dirección de España, ¿no? O sea, es de uso gratuito y bueno, y ellos utilizan esas tablas. Gracias, doctor. Aquí tenemos ya algunas otras preguntas a través del chat. Seguramente usted las ve, pero les doy lectura. Nos dice la doctora Lambertis Belisario, ¿cómo determina el banco los efectos negativos que emiten los clientes? Ya. El análisis de la huella de carbono no tiene que ser solo de forma directa, sino también de indirectamente, ¿no es cierto? Tiene que generar, o sea, hay un banco que es el BBVA, que genera la huella de carbono de sus clientes a través de los gastos que ellos utilizan. O sea, bueno, es una forma también de atraer clientes. Vale decir, los clientes pagan sus gastos, realizan sus gastos con el banco. El banco emite sus pagos correspondientes por luz, consumo de gasolina, consumo de diésel, etcétera, etcétera. Y estos gastos son automáticamente derivados a un software donde genera la emisión de la huella de carbono de sus clientes, por un lado. Por otro lado, el mejor aliado para identificar las actividades es el seguimiento de sus operaciones. Vale decir, primero hacer una lista de actividades excluyentes. O sea, por ejemplo, no se puede financiar
actividades ilícitas, eso está obvio. Pero puede haber actividades que son lícitas, pero que no son muy amigables, entre comillas, con el medio ambiente. Por ejemplo, la ganadería es una de las actividades que mayor metano emite, las vacas, ¿no? Entonces, financiar mucho ganado, estamos yendo en contra del medio ambiente, ¿no? Entonces, habría que poner límites de portafolio, es decir, la composición de nuestro portafolio no puede superar el 15% de ganado de destino de crédito ganadería. ¿Por qué? Porque estamos alentando a la emisión de metano, que es 3 veces más fuerte que el CO2. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes maneras de analizar el seguimiento a las actividades financieras, el seguimiento o el destino del crédito, y obviamente esto se va a poner, se va a limitar con una lista de exclusiones, y obviamente el análisis de la huella de carbono de los clientes es indispensable, ¿no es cierto? Vemos un poco, sí. Y sería interesante además que la entidad financiera genere su propia herramienta para identificar los efectos que pueda tener las actividades que está financiando. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta similar de Roberto Sánchez. ¿Cómo se miden las huellas de carbón en plantas hidroeléctricas? Bueno, a ver, el consumo, bueno, para medir una huella de carbono hay que empaparse mucho del procedimiento que pueda tener la institución, ¿no? O sea, tengo que yo conocer exactamente cuál es el proceso en el cual genera la transformación. Entonces yo tengo que analizar el input de los insumos, o sea, bajo el modelito que les mostré, el input de los insumos, vale decir, el gasto por el insumo. Si las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, consumen una cierta cantidad de combustible, o sea, mínima, porque al final las hidroeléctricas van a generar energía a través del movimiento de las aguas, ¿no es cierto? Entonces, pero yo tengo que analizar qué es lo que consume de insumo y llegar a determinar cuánto está generando de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, habría que hacer un análisis de los procesos, de sus procesos de negocios que tiene la hidroeléctrica. Muy bien, abro la participación para Guillermo Ríos, que está levantando la mano a través de la plataforma. Adelante. Hola, hola, ¿sí se escucha? Sí, perfectamente, Guillermo. Gracias. Bueno, primeramente felicitarle por su exposición, doctor, y quería hacerle la siguiente consulta. Dentro de las actividades que se realizan para disminuir la huella de carbono en las entidades de intermediación financiera, según usted, ¿cuál sería la más recomendable, ¿no? Para estas mismas entidades? Y la más efectiva, Ya. claramente. Bueno, la utilización del manual de buenas prácticas ambientales ha dado muy buen resultado. Porque yo entiendo que es una gota de agua en un mar, o sea, es ínfimo, ¿no? Sin embargo, no se olviden que la lluvia es el conjunto de gotas, ¿no es cierto? Entonces, parece muy altruista esto, pero lo que estoy diciendo, pero si todos, no solamente en nuestras fuentes de trabajo, sino también en nuestros hogares, en nuestras reuniones familiares, etcétera, utilizásemos actividades eficientes ambientalmente hablando, creo que el mundo cambiaría mucho, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el manual de buenas prácticas ambientales es un buen insumo como herramienta de decisión. Y por otro lado, obviamente, yo lo que recomiendo es ver un poco el portafolio que tienen las entidades. No se olviden que las entidades financieras son como amplificadoras. O sea, captan dinero del público y ese dinero lo invierten, si vale el término, en créditos, en diferentes tipos de créditos a diferentes escalas. Entonces, hacen como un amplificador del dinero, ¿no es cierto? Hacen que una actividad se vuelvan 10 o 15 actividades en relación a todo lo que está financiando. Entonces, el análisis de estas actividades que financia puede ser decisivo para el tema ambiental. Muy bien, doctor. Y en una pregunta similar que nos plantea Ana Isabel Quispe, dice, ¿cómo se puede controlar y reducir el impacto de las entidades financieras en la huella de carbono? Como les decía,
las entidades de intervención financiera son un amplificador. O sea, reciben dinero y ese mismo dinero lo amplifican con diferentes fuentes y generan inversión en pequeños productores, pymes, grandes empresas, corporativas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que si yo controlo las actividades, estaría también controlando las actividades a las cuales estoy financiando, ¿no? Y hay que ser bien práctico en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, un banco no va a dejar de financiar algunas actividades porque son su nicho de mercado, ¿no es cierto? O sea, hay que hablar con la mano en el pecho. O sea, las entidades de intervención financiera, microfinancieras, por ejemplo, una gran parte de su portafolio, yo sé que muchos van a desgarrar los detalles con lo que voy a decir, pero una gran parte de su portafolio es comercio informal, ¿no es cierto? Entonces, limitar a una entidad de microfinanzas a que dé créditos a la parte informal es que le estoy limitando a un gran segmento de su mercado. Entonces, seamos realistas, entonces tenemos que controlar aquellas actividades que puedan ser medibles y controlables, pero dentro de los parámetros normales y dentro de los parámetros que sean objetivos de las entidades, ¿no? Entonces, listas de exclusiones, análisis de huella de carbono de los clientes, análisis de la huella de carbono interna, o sea, de efectos directos, y obviamente un análisis o una determinación de la sensibilidad del portafolio son herramientas básicas dentro de un banco. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunos otros comentarios, la mayor parte, bueno, además de felicitarlo y agradecer esta ponencia, también pues la relevancia que tiene el tema en distintos ámbitos, en distintos contextos. Entonces, bueno, pues agradecerle, doctor, esta excelente disertación que hoy ha ofrecido al público, pues no solo de México, sino de todo el continente que se han conectado desde distintos países. Agradecerles a cada uno de los asistentes su presencia y no sé si desee cerrar con algún mensaje, doctor, como Sí, parte final de la conferencia. sí, muchas gracias a todos por los comentarios, estoy leyendo. En todo caso, yo tengo dos recomendaciones, no recomendaciones, dos conclusiones a las cuales llego siempre en todas las exponencias, ¿no? Que doy. Uno, que es el conocimiento compartido es conocimiento ampliado. Lo que quiero decir es que si ustedes tienen una inquietud, he puesto un QR en mis datos, encantado de poderles apoyar, poderles dar mayor tiempo, porque al final, como les digo, el conocimiento compartido es conocimiento ampliado. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, creo que la imaginación es nuestro límite. Entonces, seamos creativos, analizando y desarrollando herramientas propias que vayan en pos de mejorar el medio ambiente. Lo más básico, lo más ínfimo que podemos hacer es un súper apoyo a nuestro planeta. No nos olvidemos que tenemos, ustedes saben, tenemos un reloj, un cronómetro de cuenta regresiva, donde los científicos han determinado que llegando al nivel cero, al día D, los científicos no nos recomiendan que sigamos en lucha contra el cambio climático, sino que nos busquemos otro planeta, lo que significa que ya es un camino sin retorno, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hagamos de hoy en adelante va a repercutir en nuestro planeta y obviamente en nuestras futuras generaciones. Gracias por sus comentarios. Como les digo, encantado de poderlos apoyar en algunas cosas que ustedes quieran comentar. Gracias. Y obviamente gracias a la universidad por este espacio. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, y éxitos en sus futuros webinars. Gracias.